Bienvenidos a Red Pill Nation desde la Universidad de la Libertad, el podcast donde una píldora a la vez te enseñamos todas esas habilidades para poder ser libre y poder vivir una vida plena en todos sus aspectos. Y qué mejor arrancar este gran proyecto que con una gran amiga, a quien le digo prima, porque tenemos el mismo apellido, aunque de sangre no lo somos, pero sí somos parte de una familia cósmica muy bonita. Viri Álvarez, muchísimas gracias, prima, por estar aquí conmigo en este podcast. Eres una mujer impresionante, desde Aguascalientes hasta la punta del Everest, inspiración para tantas personas en México y en el mundo entero también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta ahora de estar aquí viéndote en otro aspecto laboral brillando, así que sabes que también tienes toda mi admiración y cariño y padrísimo poder compartir este episodio contigo. Muchas gracias, Viri. Yo creo que cuando yo le digo que subiste el Everest, todo el mundo se queda como, ¿qué? Y no solo eso, 14 picos, conquistaste récord Guinness, tenés una charla TED constantemente, y porque soy testigo, me consta, te están invitando a diferentes premios para elogiar el valor femenino, la empresarialidad, porque detrás de ti hay toda una amalgama de habilidades que no solo es que sos alpinista, es que también sos empresaria, sos speaker motivacional y sos una persona que rompió con la Matrix por completo, que eso siempre le pregunto a los invitados que han estado acá. ¿Cuál fue el momento donde te tomaste el Red Pill y dijiste, me desenchufo de la Matrix? Wow, mira, viéndolo de esa manera es súper interesante porque al menos en mi caso, en mi historia, fue a los 30 años que yo empiezo a ver un camino paralelo al que yo había planeado por muchos años, que era la carrera profesional, el trabajo, la oficina, casarte, una vida normal, ¿no? O al menos lo que a eso le llamamos una vida tradicional. Y cuando descubro la montaña, fue como a decir, no, a ver, se puede vivir de una manera totalmente diferente, viviendo una pasión sin saber que iba a poder vivir o que iba a poder tener una profesión a raíz de ello, pero yo creo que fue en el momento en el que tengo ese deseo por subir una montaña que fue el Pico Orizaba. ¿Y subiste el Pico de Orizaba así por casualidad un día o un fin de semana que dijiste, ay, pues voy a hacer algo diferente en mi vida tradicional? ¿Cómo fue llegar a la montaña? ¿Y qué fue lo que en esa montaña fue como el momento donde a Neo lo desenchufan de la Matrix? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que ya había un deseo de hacer algo diferente y empiezo a los 28 años con una carrera de 10 kilómetros, ¿no? Viendo de dónde poder retarme de una manera diferente. Y ahí después, a los pocos meses hago el medio maratón y luego el maratón, me meto a la bici de montaña y en la bici de montaña es donde conozco a mi amigo Gil, que yo veía sus fotografías en redes sociales y decía, wow, ¿no? ¿Qué se sentirá estar haciendo eso? Yo soy, como dices, de Aguascalientes, ahí no tenemos grandes montañas o una montaña o una alta montaña como lo es aquí en la Ciudad de México, con esa cercanía. Entonces no tenía ese mundo de la montaña en mi vida. Sí, no creciste con eso. No, fue hasta ver esa fotografía y por eso yo siempre digo que en la vida sí tenemos llamados que en algunas veces elegimos escuchar y otras veces elegimos dejar pasar. Sí, de hecho, Ana Banzani y Ramón Basanta de Atma Yoga, donde yo hago yoga y meditación, también estuvieron aquí en Red Pill y hablábamos mucho de eso, ¿no? De cómo hay algo que es más grande que tú, que de la nada te jala y tú decidís escucharlo o ignorarlo. Y en tu caso, a los 30, subida ahí en el Pico de Orizaba, ¿fue? Sí. Que dijiste, esto es lo mío. Pero ¿qué fue? ¿Fue el aire? ¿Fue la vista? ¿Fue qué lo que sentiste adentro? Yo creo que ese primer deseo de querer ir a la montaña, todavía ni siquiera ahí lo alcanzaba a entender, ¿no? Era como, quiero ir, cero expectativa, ¿eh? Jamás me imaginé hoy estar hablando contigo sobre las montañas más altas del planeta. Y ahí era como ese deseo de ir y probar, ver qué sucede. Donde en mi camino paralelo
Yo ahí ya estaba, tardé muchos años para poder llegar al puesto que tenía, era la dirección del centro donde estaba trabajando, ya era mi segunda maestría que había terminado, o sea, yo estaba muy, muy enfocada en esa parte. Y era una vida para quedarte en Aguascalientes. Sí, totalmente, totalmente. Y la montaña era como, bueno, es algo como un hobby, simplemente para ver qué pasa, ¿no? Ese día, cuando llego a la cima del Pico Orizaba, 5,636 metros, era como, wow, las piernas destrozadas, no sabía cómo iba a bajar, estaba muy, muy cansada, pero al mismo tiempo viendo la vista y decir, wow, o sea, esto es lo más alto, estoy en lo más alto de México. Y se ve increíble. ¿Cómo se verá desde lo más alto del planeta? Desde el Everest, ¿no? Y ahí empiezo, imagínate en mi día 1 de montañista, imaginarme subir el Everest. Desde ahí empieza mi locura. Yo digo que desde ahí, yo creo que ahí también fue tomarse un frasco de pastillas y decir, a ver, no, así no empiezas. El Everest no se va a subir nada más con que ya fuiste a una montaña, pero esa capacidad de soñar y de anhelar, ahí es muestra de que todos la tenemos. Totalmente. Yo me acuerdo que cuando subí el Acatenango, que es uno de los volcanes más altos de Guatemala, son ni 4,000 metros, lo subí con la Gypsy, acababa de morir mi papá unos meses antes, fue en la pandemia, y cuando subís el Acatenango tenés enfrente el volcán de fuego que está todo el tiempo estallando, ¿no? Y yo lo primero que pensé es, ¿cómo es posible que esta maravilla ha vivido aquí toda mi vida? Y hasta ahorita yo subí este pico, segundo, pensaba, esto está aquí desde las épocas prehistóricas, o sea, es un volcán que está en erupción constantemente y como que te da esa sensación de que no sos nada, pero a la vez qué bonito es llegar a algo así, la paz que te da. O sea, para mí la naturaleza es muy sabia y lejos de lo que a vos te pasó que dijiste, puchica, ¿cómo será subir el Everest? Para mí fue, ¡oh! Llegué, no lo puedo creer, y me quedé así viendo el fuego, pero me imagino que para ti ha de haber sido increíble esta cosa de decir, ok, vamos a más, pero es un más que entonces va poquito a poco y que además no solo implica entrenar tu cuerpo físico, sino justo hablábamos en los episodios que hemos tocado aquí el tema de la meditación, cómo la mente es bien traicionera y entonces te empieza a decir, pero tenés 30 años, ya vas tarde, a esa edad, y sobre todo si sos mujer, te crucifican porque pues ya no puedes ser modelo, ya no puedes ser deportista. O sea, ¿cómo empezaste a dominar todo ese discurso negativo que a veces vive en las mujeres? Es una gran pregunta, Gloria, porque te voy a decir que lo que yo veo en otras personas es, y sobre todo en las personas más jóvenes, ¿no? En que están todavía estudiando, definiendo sus caminos, es como, y las personas que a lo mejor ya tienen un camino definido y dicen, ¿por aquí es o no es? ¿No? O sea, ¿cómo saber que ese era el camino que yo debía de tomar? ¿No? Dejar todo, dejar mi trabajo, que fueron varios trabajos los que tuve que renunciar, y dejar o sea, no casarme, una vida personal y profesional por ir por estas montañas, ¿no? Creo yo que la mejor manera de poder saber eso es conociéndote, o sea, volteando hacia adentro y decir, a ver, las emociones son las guías más grandes que tenemos, son las herramientas más grandes que tenemos. Si tenemos la capacidad de descifrar, a ver, por aquí me siento bien, o que este malestar que siento que es, o en el trabajo donde estoy hay algo que no me cuadra. Entonces, como ir entendiendo dónde estamos parados desde nuestras emociones. Y a lo mejor es algo como muy romántico, ¿no? Siempre tratamos de meter la cabeza para, si yo lo hubiera hecho con la cabeza, o sea, a ver, voy a ir a Everest y después voy a, tomando la primera decisión, voy a ir a Everest, yo pensaba regresar después a mi trabajo. O sea, yo decía, voy a Everest y regreso. Claro. Y claro, o era como, a ver, ¿por qué voy a ir a un lugar donde me puedo morir? Tuve que vender mi auto, pedir prestado, patrocinios, muchas cosas como o sea, no tenía razón de ser tomar esa decisión. O sea, desde la razón era, no vayas, te vas a morir, te puedes, mejor quédate en tu trabajo, desarróllate y ya veremos después, ¿no? Entonces fue como esta parte de decir, no, a ver, pero es que mi deseo es más grande que todo lo malo que pudiera suceder. Claro. Si me muero feliz. Fíjate que ese es algo que yo sí digo, en la montaña, yo no muero feliz en la montaña, o sea, es como esta parte de,
yo no le doy mi vida a la montaña, pero definitivamente pago el riesgo por estar haciendo lo que me apasiona. Wow. Y entonces vas del Pico de Orizaba tomando estas decisiones y los siguientes pasos. Me voy a Everest, regreso efectivamente otro trabajo. Tú dijiste del Pico al Everest, no hago nada en medio. No, sí, hubo muchas montañas antes de preparación, a lo mejor fueron 3 años, me tardé 3 años del Pico Orizaba en llegar al Everest. Fui, obviamente, a las montañas, entrenando aquí en las montañas de México, fui a la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, fui al Himalaya a hacer mi primer 8000 antes de Everest, porque decía, a ver, no, necesito más experiencia, necesito sentir esa seguridad de que tengo todo para poder hacerlo. Y aparte no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar arriba de la zona de la muerte, arriba de los 8000 metros. Entonces yo quería hacer las cosas bien, me tardé esos 3 años y regreso de Everest. Fue una experiencia increíble, a un nuevo trabajo, a empezar otra vez de cero, sin pareja, y era como, no, a ver, esta sensación que tuve de reto es más grande que yo, entonces, a ver, la que sigue. Entonces me fui al K2, me fui al Lhotse y luego a K2, y así empiezo con ese camino para poder, fue hasta mi quinta montaña arriba de 8000 metros, que decido hacer las 14. Que será ese reto donde ahí en esta parte que tú mencionas, yo creo que ahí me tuve que tomar un frasco de pastillas, porque cuando yo me entero de cuántas mujeres había en ese listado de las 14 8000, solamente había 3 mujeres que habían subido esas montañas y 65 mujeres en el espacio, astronautas. O sea, por estadística era más fácil ir al espacio, o sea, hacerme astronauta que subir estas montañas. Wow. Y aún así dije, no, a ver, eso es lo que quiero, no sé si lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar. ¿Pero qué era lo que cada montaña que ibas subiendo te iba empoderando y te iba empoderando más? O sea, el hecho de que te dabas cuenta que tu cuerpo sí podía. A mí me pasa una cosa muchísimo menos impresionante, que es cuando a veces tengo una pereza enorme de ir a mi clase de yoga, pero la termino y digo, bueno, mi cuerpo quería esto, ¿sabes? Como que agradeciéndote a ti mismo por tu disciplina, por tu constancia, por lo que sea. ¿Es eso? O sea, que el cuerpo te iba diciendo, sí, vamos bien, esto es lo que queremos. Por más que estuvieras desgastada, cansada, decías como, por aquí es. Porque me imagino que si en alguna montaña hubieras sentido un momento de no, ahí hubieras parado, pero seguías. En todas las montañas ha sido como levantarse para ir a esa clase, ¿no? Ha sido como en medio de tormentas, de accidentes, de, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿No? Entonces, esos momentos de duda, yo ya sé que son parte de hacer algo nuevo, hacer algo diferente, hacer retos grandes. Y ya es como acostumbrarte a estar viviendo ese cuestionamiento de la mente, que es para protegerte, ¿no? Ese cuestionamiento siempre llega porque es como una señal que dice, a ver, cuestiónate qué estás haciendo, ¿no? Claro. Pero para mí es como esta sensación, a mí la montaña es como el espacio, siempre lo digo así, que me permitió conocerme, retarme, conocer a Dios y sobre todo ser mejor persona. Wow. Eso es para mí la montaña. Wow. Y así entonces te vas forjando, pero además de la viri que se va haciendo en las montañas, va cambiando la viri cuando baja de las montañas, porque entonces también tu vida empieza a cambiar, que yo lo relaciono mucho a lo que nos cuenta Ramón Enadma sobre la meditación, que también estuvo aquí en Red Pill, que es que te desenchufas para estar contigo, tener respuestas, y cuando volves al mundo real o a enchufarte a la Matrix, volves con más claridad. Entonces también la viri que baja de la montaña, que se fue a desenchufar, se reconecta y hay un mundo esperando escuchar tu mensaje, y entonces te vuelves también conferencista, inspirando a muchísimas personas en empresas. ¿Cómo se va también formando esa parte de ti? ¿Siempre fuiste buena para hablar en público, para inspirar, para sacarle las pilas a la gente? No, de hecho, toda esta formación que tuve que tener para poder pararme frente a un público y hablar de montañas y los aprendizajes, para mí es un regalo que la montaña me ha dado. Esa capacidad de aprender
y poder ahora compartirlo con más personas y ahora se vuelve un propósito de vida también, ¿no? O sea, recibir mensajes de personas que se animaron a correr sus primeros 5 kilómetros. Por ti. Que subieron su primer montaña y que es como, wow, es como se multiplica, ¿no? Ya no es, el logro ya no es la cima, sino todo eso que se va multiplicando y expandiendo. Y se vuelve para mí ya un destino, ¿no? Un propósito, una razón de ser. Y le da sentido a tanto sacrificio que he tenido que hacer para poder estar en esas montañas. ¿Qué hace una mujer que ya escaló el Everest? O sea, ¿no te pasó? Yo sé que no, pero lo estoy diciendo para la audiencia. Yo ya me sé esta respuesta, pero igual voy a hacer la pregunta. Pero es como decir, bueno, chingón, ya escalé el Everest, hice lo más grande que hay en el mundo. Yo siempre que la presento, digo siempre eso, no, Viri, nada más escaló el Everest. O sea, nada más que no te bajas de ahí y dices, bueno, ya no hay nada que seguir. Yo sé la respuesta, pero ¿qué viene después de la cima más alta del mundo? Mira, el retarnos también se vuelve un hábito, como el estar en la zona de confort también se vuelve un hábito. Y en mi caso sí trato como de siempre tener proyectos. Yo creo que también es algo que está en mi ADN de estar, si era en el trabajo, era de tratar de retarme todavía mucho más. O sea, esto ya estaba en ti. Sí, yo creo que es algo que ya estaba en mí y lo usé a lo mejor con los estudios, ¿no? Estaba en un área donde nos daban el 100% de becas de diplomados, maestrías y certificaciones. Entonces yo todos los fines de semana, viernes y sábado estaba en los diplomados, en los domingos me ponía a hacer la tarea de la maestría y tratando como de retarme en la parte de adquirir conocimiento y yo veía otras personas y que no lo aprovechaban y decía, ¿pero por qué no? Claro. Entonces esta parte del reto a lo mejor es algo que yo estuve repitiendo tantas veces que se vuelve también un hábito. Ahora ya con la neurociencia está demostrado que las personas que se retan, que tienen metas, viven más tiempo y con una mejor calidad de vida. Y su ADN cambia. Totalmente. Entonces, para mí es como ya parte de, empieza un año nuevo y es así, a ver, este año traigo esto y diferentes proyectos y la fundación y las montañas y tratando de mantenerme siempre retándome. Pero definitivamente Everest fue un punto importante en mi vida, porque obviamente cambia mi vida al haber llegado a esa montaña. Yo creo que si no hubiera llegado a esa cima, no hubiera seguido, o no sé, a lo mejor sí, hay muchas cimas que no he llegado y he regresado para poder lograrlo, pero es un momento muy... Everest es como una montaña icónica, aunque digan que ya está muy lleno de gente, y la verdad es que en un año las únicas fechas para subir a la cima son abril y mayo. Las fechas de cima son mayo. La única temporada para poder subir al Everest. Y por eso se junta tanta gente. Claro. Estamos hablando que el año pasado hubo alrededor de 400 permisos, o sea, 400 personas en la cima del Everest. 400 personas para un planeta de casi 8 billones de personas es nada. Es nada. Te cabe en el súper. Exacto. Entonces, obviamente, se ve mucha gente porque es una sola temporada y las ventanas son limitadas, las ventanas para poder ir a cima y hacer todo el proceso de aclimatación. Y el reto, yo les digo, si hubiera 3 personas ahí subiendo, hubiera 100, no demerita el reto que es. Totalmente. No porque haya más personas haciéndolo, sí, es como que me digas que mientras más gente se inscriba al maratón, peor le va a ir a una ciudad. No, van a estar más saludables, como, mientras más gente use la bici o claro, lo que sea. Es como un maratón de 100 personas, wow, o es un maratón de 10,000 personas, el esfuerzo tiene que ser el mismo. Sí, porque es individual al final. Pero bueno, eso, y yo creo que tú lo sabes perfectamente, ese tipo de comentarios de personas que quieren demeritar a otros, yo lo que he visto es que son personas que les molesta el éxito de los demás y al hacerlo más pequeño, o sea, al tratar de hacer los éxitos de otras personas más pequeños, ellos se levantan un poquito, ¿no? Sí, y sentirse conformes en su mediocridad. Es como si yo te bajo a ti, yo puedo estar chill y que no estoy haciendo nada. Exacto, ¿no? Pero Viri, ¿te ha afectado eso? Porque yo desde que te conozco, y la conozco bien porque somos roomies, siempre estás con una actitud súper positiva. Es más, yo que soy como más sensible y a veces como que estoy más down, esta mujer siempre está ecuánime, porque no es que
tampoco se trata de que alguien va a ser feliz el 100% del Ujú, tiempo, no es sí. eso, pero tú siempre tenés una entereza que de verdad sos como una montaña, o sea, pareciera que nada te derrumba, pero alguna vez en todo este trayecto ha habido algo de lo externo que te haya afectado, no sé, por estar en un día duro o porque tal vez perdiste a alguien en la montaña que te haya pegado o no. Sí, no, sí, definitivamente sí hay momentos, o sea, he vivido momentos duros, momentos de incertidumbre. Ujú. Cada que me paro, aún con todas las montañas que haya subido, cada que me paro frente a una montaña, no sé si la voy a poder subir, ¿no? Mm, y a veces comentarios que digo, este, ¿por qué esa persona se toma el tiempo Ujú. de atacar a alguien más? Mejor yo, para mí, o sea, ese es como mi pensamiento, ¿no? Uso mi energía para poder cumplir mis proyectos, ¿no? Claro. En vez de estarla regando en más personas. Em, en el 2023, terminando el proyecto de las 14.8000, fue un año muy duro porque estuve 7 meses de expediciones en todo el mundo, así padrísimo, pero acabé con un agotamiento crónico que estuve a punto así, en cuestión como de ataques de ansiedad, todos los niveles hormonales, todo fue así como... Y obviamente, si no me hubiera atendido, yo creo que hubiera sido una depresión muy, muy, muy dura. Ok. Entonces era como esta parte física donde, y ya iba para abajo, ¿no? El cuerpo estaba ya tan cansado, se mueren, de las 3 mujeres que estábamos en América, luchando por ser la primera en subir las 14 montañas más altas del planeta, 2 de ellas se mueren, o sea, solamente quedo yo, y es como, sí, sí, la verdad sí, sí me pegó. Y yo creo que lo que me ayudó, o sea, a pesar de que, o sea, había días que de verdad no me quería levantar y era como de, no, a ver, sí tengo que poder y yo creo que también es un entrenamiento que, así como el entrenamiento que hacemos al cuerpo, el entrenamiento de la mente Ujú. es algo muy importante. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo subiste Everest? O el K2 o cualquier otra montaña, siempre saco la importancia del entrenamiento de la mente, Ujú. que tú, por ejemplo, lo haces con la meditación, con el yoga, esa capacidad de tener la presencia, la mente presente y Ujú. elegir tus pensamientos, Total. que se le ocupan, tú sabes, años para poder tener esa capacidad, ¿no? Entonces, en mi caso, tener ese entrenamiento de saber qué pensamientos sí me ayudan y a Ujú. ver, voy a ir a Everest, ¿qué necesito pensar? Mira, lo recuerdo perfectamente. Camino hacia la cima del Everest. Era de noche, subes de noche para poder llegar en la madrugada, cuando salga el sol, y descender todavía con buen clima. Y menos 40 grados, solamente viendo lo que alumbraba mi lámpara y escuchando el crujir de la nieve con mis pasos, mi respiración con la máscara de oxígeno y mis pensamientos. Y de repente yo iba así, muy segura, ¿no? Hora 1, hora 5, hora 7, hora 10, y de repente así como fueron 14 horas de subida y 4 horas de bajada. Y literal era, yo puedo, un paso más, Ujú. si se puede, yo Ujú. puedo, y Ujú. diciéndome todos esos pensamientos que sabía Ujú. que sí me ayudaban. Pero de repente era como las manos ya entumecidas, y decía, híjole, las manos, ya no siento las manos, se me están congelando, ¿y qué pasa si me quito el guante y ya los tengo morados y me los tienen que cortar? Y entonces la mente de repente, ¡fum!, ¿no? Se iba, y era como, no, 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 a ver, un paso a la vez, muevo los dedos, si puedo, y era como esta capacidad de elegir los pensamientos. Y siempre digo, a ver, hay que sembrarlos, ¿no? ¿Qué pensamiento necesito tener para cumplir este objetivo? Y que al final tanto podás regresar tu mente es la que lo estás previniendo de un ataque de pánico, porque eso es precisamente lo que hablábamos en la meditación. Si tú dejas que ese discurso de se me están entumeciendo los dedos, se me está parando el corazón, me voy a quedar aquí, no es que físicamente te vas a morir, es que vas a entrar en un ataque de pánico que va a impedir que sigas avanzando. Y eso le pasa a las personas a nivel del mar o a nivel ciudad, pero si Ujú, te llega a pasar eso en el ujú. Everest, te turbo jodiste, que eso es lo más impresionante de tu trabajo, es ese poder mental, sobre todo en las mujeres. Yo tenía aquí a Juliana Martínez, que tiene un proyecto hermoso que se llama Storytelher, donde le enseñan a las mujeres a negociar su oferta laboral, porque la mayoría de mujeres no negocian su oferta Ujú. laboral, creen que no merecen más. Entonces, de cada 10 mujeres que van a una oferta, 9 no negocian.
Con los hombres es al revés, de cada 10, 7 dicen, pues yo quiero más. Ujú. Ahí nos damos cuenta de, sobre todo en las mujeres, ese discurso tan negativo que manejamos. Y en tu caso es como, no, yo sí puedo, yo sigo, pero porque es un entrenamiento. A mí también me ha pasado, a mí me dijeron, no vas a poder sacar 2 licenciaturas. Todas las mañanas me levantaba y era, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ahora, no solo es el sí puedo, es el Sí. entrenamiento, es el seguirle. La acción. Porque también hay gente que cree que solo por tener el discurso y las cosas positivas, la magia no va a pasar. Totalmente de acuerdo. Siempre digo, no importa cuánto lo visualices, si no haces nada al respecto, jamás sucede. O sea, es un conjunto de cosas. Sí, visualízate, pero caminando, ¿no? Haciendo con esa acción y así se cumplen las cosas. Esto que dices de los discursos, te puedo decir varios, ¿no? De la mujer en la montaña. Uno es el sexo débil, ¿no? ¿Cómo vas tú a rebasar a un hombre? Y para el hombre es como si ella es el sexo débil y me está rebasando, entonces, ¿qué soy yo? Entonces era como esta parte de, y luego la mujer, pues ya ahorita hay más mujeres en las montañas, en las expediciones, ya me ha tocado hacer hasta el 40-50%, pero cuando inicié, te hablo de hace 10 años, fui la única o éramos 2 mujeres, ¿no? Y era un discurso totalmente diferente, o sea, era, sí, estarme diciendo todavía que, a ver, sí pertenezco aquí, sí no tengo la misma fuerza que ellos, o es una fuerza diferente, ¿no? Claro. No es la física, pero es la mental y nos complementamos. Y fue todo un entrenamiento, un coco wash de decir, no, a ver, aún hoy, de todas las personas que han subido Everest, menos del 20% son mujeres. Wow. Y yo cuando lo vi era muchísimo más bajo. Y yo decía, en el 2017 que yo subo Everest, y decía, a ver, no, pues a lo mejor entonces la mujer no es tan fuerte. O qué sucede, por qué ese número es tan bajito. Y me di cuenta cuando fui que tenemos la misma capacidad para poder llegar tan alto como nos lo propongamos. Pero esa cifra sigue siendo un rezago histórico-cultural, ya que anteriormente las expediciones se armaban y era a través de invitaciones, y la mujer pues era la menos invitada. Obvio. Y ahora ya no, ahora ya tú te preparas, puedes tener la capacidad, consigues el financiamiento y puedes levantar la mano y unirte a cualquier expedición internacional que abran. Y dentro de ese cambio que estás viendo en lo que tú haces, también ha sido para ti bien motivador, porque entonces también tú tienes otros proyectos, tienes tu vino, tienes tu joyería, o sea, empiezas a ver que conquistando las montañas también puedes conquistar otros mundos. Sí, totalmente. Mira, recuerdo la sensación bajando del K2. Fui la primera latinoamericana y de verdad, y esa montaña donde de 4 que suben a la cima, 1 muere, ¿no? El 25% de fatalidad. Y eso siempre se cumple. No en todas las secciones, pero es el promedio de todo. Okay. Entonces es una montaña muy riesgosa por las avalanchas, las rocas. Que a ti te ha tocado verlo. Sí, en el K2 es la primera vez que me toca ver literal enfrente de mí alguien morir, ¿no? Y fue durísimo porque pues con el radio para ver lo del rescate y después seguirle, ¿no? Y dice, aquí estoy haciendo, Viviana, acabas de ver a alguien morir y sigues, ¿por qué? ¿No? Y era como, a ver, momentos difíciles, para mí el ¿Nunca mantra... te has cuestionado si sos adicto a la adrenalina? O sea, ¿en qué momento es adicción, necedad? ¿O en qué momento? Porque de verdad uno tiene que ver eso. A mí me pasa en Burning Man, o sea, cuando yo leía las estadísticas, hay pendejos no pendejos, pero bueno, que en Burning Man se mueren por deshidratados, yo decía, no puedo ser esa persona, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hidratarse, pero ¿en qué momento decís, estoy bien? ¿O será que soy muy necia? O sea, ¿cómo manejas eso? Es una gran pregunta. Para mí, y más porque en la montaña tienes que estar tomando decisiones todo el Constante, tiempo. Segundo a segundo. Y son decisiones que tu vida depende de ello. El proceso que yo hago para tomar una decisión es, primero entender desde dónde la estoy tomando. O sea, quiere decir, a ver, ¿la estoy tomando desde el ego? A ver, no, yo sigo porque yo dije que iba a subir, ¿no? La estoy tomando desde el miedo, ¿no saben qué? Hay que bajar. No es momento, Y tener esa capacidad de nuevamente voltear hacia adentro, conocerte, tener esa sensibilidad para ver, en este momento estoy sintiendo terror, ansiedad, valentía, o qué es lo que estoy sintiendo para poder de ahí decir, ok, la decisión que estoy tomando está basada correctamente. Porque lo tienes que hacer como de una manera muy consciente, muy neutral, y yo creo
que la diferencia entre una persona necia a una persona determinada se rige en el propósito. Cuando tú dices, a ver, quiero esto, ¿por qué? Porque se me antojó. Ahí se puede calificar como una necedad. Pero cuando dices, a ver, yo quiero esto porque esto es mi sueño y es algo que quiero cumplir y es algo que quiero, anhelo, y entonces ahí se vuelve una determinación. Okay. Pero sí es una línea delgada, porque sí, así como te acostumbras a salir de tu zona de confort y estar haciendo cosas nuevas, pues ir expandiendo eso, puedes llegar al... Obvio, y al Sí. final el peor enemigo de una es una misma, porque tanto te han dicho que no, que cuando lo conseguís, eso te iba a preguntar, ¿cómo mantenés el ego bajo control? Por ejemplo, en mi caso, cuando vino la fama, que ni por cerca es una fama por escalar el Everest, me acordaba de las palabras de mi abuela cuando yo era chiquita y que le decían sus amigas como, ay, qué linda tu nieta, y mi abuela siempre era en su acento cubano, sí, pero no se lo digas, porque yo no quiero que crezca para ser una presumida. Y ella siempre me decía Sí. como, la belleza no es algo ni para creerse mejor que nadie, porque además se va. Entonces, mijita, usted trabaja en algo que sea tu carácter, que sea tu cerebro, algo más, porque la belleza no es constante y además no es un estándar absoluto. Entonces, cuando vino la fama, yo siempre me acordaba de esas palabras de mi abuela, ¿sabes? Como para mantener, pero ¿cómo le hace una mujer que conquista las cimas más altas del mundo para no decir, me la pelan todos y el ego subido en las estrellas? Porque, o sea, pienso, por ejemplo, en los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Que a diferencia tuya, pues Nando y, Canesa iban caminando diciendo, pues si en el siguiente paso nos morimos, por lo menos no nos morimos en el Fairchild, nos morimos tratando de salvarnos, que es opuesto a ti. Porque tú, como decís, tú no vas a la montaña a morirte, tú vas a pagar el riesgo, pero sin quererte morir. Y ellos cuentan que volvieron y sobrevivieron esa tragedia y se volvieron adictos a la adrenalina. En el caso de Nando Parrado, estuvo corriendo carros de carreras, aventándose de bungee, de paracaídas, o sea, haciendo mil locuras porque se sentía Superman, o sea, invencible. ¿Cómo le haces tú para que tu ego no se dispare y decir, me la pelan todos, he subido todas las cimas del mundo, ¿sabes? Yo creo que la montaña ha sido una gran maestra. Y la montaña, así como tú abriste el podcast y dices, la montaña es un lugar donde te puede mostrarte la sensación de grandeza y de pequeñez. Claro. Entonces, sí, efectivamente, es como sentir esta grandeza por haber estado en los lugares que muy pocas personas en la historia han pisado. Pero luego también recordar que esa fragilidad de la vida, ¿no? Y de lo que realmente importa. Mira, la montaña, algo tan sencillo, que te enseña a apreciar lo que realmente importa. Arriba de 8,000 metros, donde casi no hay oxígeno, una bocanada de aire es algo grande. Algo caliente, una taza de té caliente, es como, wow, no ocupo más. Un rayo de sol a menos 40 grados cuando vas camino hacia la cima, cuando empieza a salir y empieza a recorrerte, y me ha tocado, es como de, ¿cómo puedo sentir algo tan grande con algo tan sencillo? Entonces, el dinero, simplemente, en la montaña, la moneda es la vida. Me ha tocado en Pakistán, una persona con muchísimo dinero, atorado en una tormenta, ofreciendo millones para que fueran a rescatarlo. ¿Pero por radio? ¿Cómo? Sí, por radio, y era una tormenta tan grande que era imposible que alguien pudiera subir. Híjole. Ni con todo el dinero. Entonces era como, claro, o sea, el dinero aquí no vale nada. No, pues es si la vida los misma. sobrevivientes de los Andes dicen que quemaron $7,000 para tener un ratito de calor, ¿me entendés? Entonces, sí. ¿cómo es? Con esos aprendizajes, ¿cómo vas a llegar a me la pelan todos? Claro, ¿no? Es como, al contrario, me siento agradecida y bendecida el que ahorita te pueda estar contando todo eso, el estar viva. Y yo creo que también mi mamá ha sido como algo importante, ¿no? Ella es quien me ha enseñado lo que es la bondad, lo que es la humildad, lo que es eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos han sido mis dos grandes maestros. La generosidad, gente. Esta mujer no hay vez que no vaya al súper y me pregunte, ¿ocupas algo? Esa generosidad que a mí me consta. Contigo aprendí que las montañas no se conquistan, que no es apropiado decir conquisté esta cima. ¿Por qué es eso, Viri? Porque la montaña ha estado ahí por millones de años.
los montañistas decimos, a quienes conquistas es a ti mismo. Ujú. Conquistas tus miedos, tu ego, tu todo. Y sí, porque si no, empiezas a hacerlo de una manera, de una visión donde eres superior a la misma montaña, ¿no? Y a la montaña tienes que llegar con una humildad tan grande para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Tener esa capacidad de discernir y de disfrutar no solamente la cima, porque fíjate, para Everest fueron 42 días de expedición. Ujú. Si yo hubiera estado esperando el momento de la cima o nada más haber disfrutado el momento de la cima, no hubiera valido la pena. No, Tanto sufrimiento. Claro. Si no es disfrutar cada paso todos los días, disfrutar el camino. Exacto, el proceso, Ujú. ¿qué es eso? Sí, es que es amar el proceso de las cosas que haces. Ponerle para mí en el yoga es una conversación todos los días con mi cuerpo, porque digo, hoy mi muñeca está dolida, hoy mi hombro está liberado, hoy mi rodilla se siente mejor, hoy lo hice mejor. O sea, todos los días es Sí. diferente, y lo mismo es cuando estás haciendo senderismo. O sea, no pasas por el mismo río 2 veces, y eso es algo también bonito, porque yo lo vi que también estuvo en este podcast Dafne, gran amiga de la Universidad de la Libertad también, tú que también has admiramos dado, también, sí. la queremos mucho, y tú que también has dado conferencias para grupos, Salinas, y hablábamos con Dafne, me acuerdo de esa gana de siempre tratar de hacer algo distinto. De hecho, ustedes dos se conocieron y rapidito se fueron a escalar con Memo, porque también es eso, o sea, no solo subís montañas, sino que también haces rappel, senderismo, correr, entrenás, o sea, como todo muy completo por ese disfrute del proceso, porque si no te la pasarías en la cima todo el rato. Exacto. Y esta parte de la cima es para mí también de los grandes aprendizajes, ¿no? Una es no estar pensando todo el tiempo en el resultado. Y a veces yo veo personas que están tan obsesionadas con ese resultado que se les olvida disfrutar el camino, ¿no? Y luego vivimos en una felicidad condicionada, yo le llamo así. Cuando esté ahí, cuando llegue acá, cuando tenga esto y cuando, y ese cuando es tan efímero y siempre va a haber algo mejor, que perdemos la capacidad de apreciar. Entonces, definitivamente también ese es parte de los aprendizajes, y con Dafne lo pude compartir en la montaña, que también próximamente nosotros nos iremos a alguna montaña. Porque ya vinieron ustedes a Burning Man conmigo, ahora me toca ir con ustedes a la montaña. ¿Cómo fue Burning Man para ti? ¿Diste una charla? ¿Qué aprendieron todos esos burners del desierto, de lo que les podías contar tú sobre la nieve y las cimas? Fue algo súper, súper lindo. Algo totalmente diferente, una sorpresa para mí encontrar tantas personas en búsqueda de algo más, ¿sabes? Como en búsqueda de una conexión interna, en búsqueda de una conexión con la persona que tienen a un lado. Y bueno, para mí vivirlo con ustedes, con Dafne, fue así como conectar más. Y para mí era como descubrir otro aspecto que a lo mejor no había incursionado tanto, ni siquiera con la música electrónica, ¿no? Era como de, sí. Claro, era... Entonces yo la pasé increíble, fue una muy linda sorpresa que espero poder repetir. ¿Qué fue lo que más te gustó de dar una charla ahí en el camp? Sí, era como, a ver, ¿cómo? Hay una plática y luego en inglés, y fue súper lindo. Hubo personas que de otros campamentos que se acercaron y después me escribieron, y era como compartir algo de la montaña, o sea, algo como tan ajeno a Burning, y era como ponerlo ahí y que la gente lo abrazara, ¿no? Y interesados en el Everest, en el esfuerzo, en retarse, y era como, wow. Sí. Además, has sido parte de reality shows y ahorita te me vas para otro, porque eso es otra cosa, o sea, de roomie, pero siempre andas aventurera, sí. Y es como, prima, ya vuelvo, voy a ir aquí nomasito al Polo Norte, o me voy al Denali, o voy acá. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en un reality show y lo que no tanto te gusta? Es una experiencia, fíjate, a mí algo que aprecio mucho fue el que pudiera conectar con el mar, ¿sabes? Yo no era de mar. O sea, yo era tierra, yo soy Tauro y era pura tierra. Sí. Incursioné también en el aire con el paracaidismo y otros elementos, pero
el del agua no era tanto el mío y estar tanto tiempo en la playa en República Dominicana, en un lugar precioso, era como wow, ¿no? Salirme a caminar, ir a cazar, a pescar, a buscar caracoles, fue como conocer una dimensión que no había vivido, una conexión súper linda. Y otro tipo de reto, ¿no? Estar haciendo competencias, nominando y que sí, que era como, wow, algo diferente a las expediciones de montaña. Claro, porque allá es como que estás tú sola y aquí tienes que andar haciendo estrategias y ajedrez. Sí, yo no y tenía todo. que nominar a nadie en las expediciones, ¿no? Y al contrario, no tengo que eliminar a nadie para poder llegar a la cima. Y era acá, sí, ¿no? Haciendo estrategias y... Estás entrenando muchísimo para hacer ese reality show, me consta, te he visto, a veces cuando tenés lesiones, andabas con una lesión del tobillo, de todas maneras subiendo y bajando. ¿En qué momento sabes que la conversación con el cuerpo es, ok, sé que estoy lesionada, pero puedo más? Y ha habido veces como la que contabas en el 2023, que el cuerpo es como, hola, necesitamos parar. ¿Cómo haces para equilibrar esas dos? Híjole, es algo que he tenido que a veces aminorizar como esa voz del cuerpo para poder llevarlo al límite. Y estar haciendo cosas de meses, de expediciones, temperaturas extremas y yo creo que es como, a ver, cuerpo, sí podemos, échale ganas, ¿no? Yo decía, uno de mis mantras en el Everest era, no voy a parar, al menos que me desmaye. Y yo decía, pues el cuerpo yo creo que sí me la creyó pero sí hay como ese diálogo en cuestión de yo trato de darle lo mejor, o sea, en cuestión de alimentación, de pensamientos, de dormir bien, de tratar como de, o sea, sí te doy tu lugar, pero tú también ayúdame, ¿no? Claro. Te consiento, Sí, pero dame. Y espero el siguiente año o a final de poder ya operarme ese tobillo que efectivamente me ha impedido correr y estar haciendo otras cosas. Pero sí, es como, estoy en la línea de ello, pero definitivamente para poder estar haciendo estas expediciones tienes que llevar tu cuerpo a ese límite. Pero además de esos límites se viene tu documental. Y a veces decís, bueno, pues ya subí esa montaña, pero ahora la quiero subir sin oxígeno. Contanos un poquito de lo que vamos a ver en tu documental. Eso es algo que me emociona muchísimo, que espero que pronto ya podamos compartir así como ya en dónde y cuándo y cómo. Pero fue llevar a alguien que pudiera estar tomando fotos y videos en la expedición de Manaslu, que curiosamente fue mi primer y mi último 8000. La primera vez que lo subo fue a una cima que no era la cima principal, en ese momento se determinaba como la cima, años después dicen, no, la cima principal está más allá, tuve que volver y lo hice sin oxígeno suplementario y fue algo súper, súper, súper lindo. La verdad fue una experiencia que fue retarme nuevamente el cuerpo, llevarlo a más allá de ese límite, pero poder llevar a alguien que estuviera documentando eso y ahora compartirlo con más personas, para mí me llena muchísimo, ¿no? Le da sentido a lo que he hecho. Fíjate, Viri, que algo que yo estoy intentando hacer con Red Pill es traer personas que en el mundo real, o sea, en la 3D, fuera de las redes sociales, hacen mucho en su diario vivir, ya sea porque están escalando el Everest como tú, entrenándose para la montaña, absorbiendo la naturaleza, o porque están meditando, haciendo yoga, viajando, produciendo, desconectados de la Matrix que es hoy el Internet, y que entonces van a esa Matrix, como es tu caso o es el mío o el de tantas personas, a enseñar en las redes sociales lo que hacen en el mundo real, muy diferente de solo vivir en las redes, por las redes y para las redes sin tener esa conexión con el mundo real. Y tú sos de las personas que yo conozco que más desconectadas viven. O sea, tú te la puedes pasar sin internet, viviendo en esa 3D, en el mindfulness, de una manera muy buena. ¿Cómo crees que eso cambia tu vida versus las personas que creen que estar conectado es estar en las redes y nada más compartiendo lo que hay ahí en un universo cibernético, pero no porque están viviendo algo en la vida real? Me tardé mucho en entender realmente
que mi vida no era la tradicional, ¿no? Que al menos cuando empiezo a hacer montaña y yo todavía en mi discurso, tú lo sabes, hace un año era así como de, no, sí quiero casarme y tener hijos. Ahorita que termine las montañas, y era como, o sea, yo en mi mente decía, no, es que para poder como realizarme, entonces sí tengo que volver a esta parte tradicional que nos dice que las mujeres se realizan casándose, teniendo hijos y teniendo una vida tradicional, ¿no? O sea, esa parte del chip sí, de la Matrix todavía seguía en ti. Sí, todavía seguía en mí, ¿no? Aparte de estar haciendo aún cosas diferentes, tenía esa historia en mi cabeza. Y cuando digo, a ver, no, o sea, definitivamente esto es lo que quiero hacer, no necesito estar comparándome con otras personas, que después eso sucede en las redes sociales, ¿no? Nos comparamos con otras personas y decimos, ay, pues es que yo no tengo lo que aquella persona o yo no he hecho lo que aquella persona y se vuelve mucha frustración. Entonces, para mí, lo que he tratado de hacer es como de, a ver, yo estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta y trato o evito de estarme comparando con las demás personas para poder yo decir, no, a ver, estoy haciendo lo que, para mí el mantra que me ha ayudado a esto es, solamente tengo una vida, no hay segundas oportunidades y no hay ensayos. Si no hago algo yo por mis sueños, nadie más va a venir a hacerlo por mí. Entonces, como, ¿por qué perder el tiempo tratando de encajar en otros sistemas? Y no, por eso es como sí dar una pausa me gusta compartir mucho las expediciones y que vea a las personas cómo se lleva a cabo una expedición o aprendizajes y filosofía, pero con esa línea de decir, a ver, no quiero estar haciéndolo por encajar. Claro. Porque no, mi vida no encaja en muchos aspectos. Y yo creo que en el momento en que soltaste eso, porque además yo fui testigo de ese proceso, llegó Fernando a tu vida, que es un tipazo, que te adora, tienen una relación increíble, comparten la pasión por la montaña y muchas personas se preguntan cómo una mujer empoderada y tal, cuál es la masculinidad que busca, ¿no? Porque ahorita hay mucho debate de cómo deberían de ser o no ser los hombres, las mujeres y tal, y que si a los hombres, las mujeres empoderadas las intimidan, entonces las mujeres poderosas o están solas o están con un pusilámine y no sé qué, y hay todo este debate. Y yo cada vez más estoy viendo cómo mis amigas empoderadas, realizadas, son además felices en pareja. Y las que no, tampoco tienen problemas en quedarse en un lugar que es tóxico, también saben irse. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Por mucho tiempo, por muchísimos años, cuando yo empiezo el proyecto de las montañas, la historia que me conté era, a ver, ahorita enfocada en las montañas, ¿no? Entonces, en mi mente no había espacio para relaciones personales, ¿no? Era como, no. Y cuando acabo el proyecto digo, a ver, no, espérame, o sea, claro que sí puede haber, o sea, si esto es algo que quiero para toda mi vida, claro, estar haciendo proyectos, montañas, retos, digo, entonces sí tiene que haber la manera de poder hacer un match. Y sí entiendo que la mujer que a lo mejor es independiente, que tanto financieramente, financieramente, sí, que una mujer que es independiente financieramente, que tiene esa capacidad profesional, personal, o sea, no es que ya esté completa, entonces ya el hombre no lo necesita, o sea, es como entender que si las dos personas están realizadas, es mucho más sencillo que puedan acompañarse en un camino y poder compartir, ¿no? Total. Porque si nos basamos en las carencias, aun cuando es una mujer que no está empoderada, que está empoderada, si lo basamos en carencias, pues vamos a estar inclinados más a la balanza con la otra persona, ¿no? Entonces, creo yo que ya vemos más, al menos saliéndose de esta sociedad como latina, te vas a Europa y es mucho más común de lo que creemos una mujer que es independiente, que trabaja, que es exitosa y que tiene parejas, ¿no? Ay, Viri, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Vamos a seguir una vida platicando, pero no es la primera, pero no va a ser la última vez que vas a estar aquí en Red Pill. Gracias por compartir cómo tú te desenchufaste de la Matrix. Gracias por compartir tu brillo, todos los mejores éxitos en todo lo que sigue viniendo, porque para mí el que hayas conquistado el Everest, como yo lo veo en tu caso, es que simplemente, y no conquistar, porque te conquistaste a ti, no es que conquistaste la montaña, pero creo que lo que se abrió ahí es un mundo de posibilidades de todo lo demás que puedes hacer y lo estás haciendo. Y creo que tu historia es una historia que inspira y seguirá inspirando a muchas niñas y a muchas adolescentes a dar ese primer paso,
para entonces seguir. Entonces, gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir tu luz, y si le dieras algún consejo a todos los que nos están escuchando para empezar, ¿cuál sería? Gracias a ti, Gloria. Espero que podamos seguir compartiendo muchísimos más escenarios y aspectos y retos. Y en la montaña está pendiente, ya lo dijimos aquí. Espero que ya grabado ya pueda llevar a Gloria a la montaña. ¿Qué le dirá a una persona? Yo creo que resaltaría nuevamente ese mantra, porque de verdad que es el mantra que a mí me ha movido y que todos los días me sigue moviendo a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes y no quedarme en esa comodidad, ¿no? Y es recordar que solamente tenemos una vida, que no hay ensayos ni segundas oportunidades y que si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños, nadie más va a venir a hacerlo por nosotros. Viridiana Álvarez, señores y señores, mi prima cósmica desde la Universidad de la Libertad. Esto fue Red Pill Nation. En podcast nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Estamos también en las redes sociales y compartan esta fascinante historia. Cuéntenos también a quién más les gustaría que tuviéramos por acá. Hasta la próxima.